público. Claro. Claro. Bueno, vamos a esperar un ratito más para empezar. Si nosotros, práctica 1, es como probarte el lenguaje de Alejandro, que tanto inglesa el estudiante. Práctica 1 está al inicio de la carrera, tanto en profesorado a nivel inicial y profesorado a nivel primario, ¿sí? En este caso, profesorado de nivel primario, que están transitando aquí, y bueno, en este contexto de virtualidad, los profesorados estamos trabajando de las aulas virtuales. Y la reglamentación recién en el mes de septiembre habilita las residencias en el campo, ¿sí? Cara a cara con los estudiantes. Primero, segundo y tercer año están transitando su práctica de la virtualidad de esta manera, o como se van construyendo los acuerdos con las escuelas, ¿sí? Claro, 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 sí. El programa o la propuesta de práctica 1 tiene que ver con un trabajo institucional, ¿sí? Y cómo la institución se va vinculando, trabajando en red con otras instituciones del pueblo o cercanas al pueblo, en términos del espacio, de la distancia, o también en forma virtual, ¿sí? Con otras instituciones de otros lugares. Entonces, el desafío del estudiante es empezar a construir un aprendizaje, saberes de cómo la escuela, la institución, la organización, se va vinculando con las instituciones de la zona en proyectos, en propuestas educativas, ¿sí? Eso sería el eje que va a estructurar. Por eso, ellos van a empezar con un trabajo de conocimiento de tu biografía, tu biografía académica, formativa. Después vamos a ver algo que tenga que ver con la historia, lo que sepa de la historia de la escuela, lo que les construyen en este tiempo. Y después ingresamos específicamente a los socios comunitarios, la organización, y vamos a las propuestas autónomas. Sería así el orden de organización de las preguntas que van a realizar los estudiantes, ¿sí? Ellas recién están empezando con las profesoras de antro. Hola Leonora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un espacio de construcción del conocimiento desde un punto de vista antropológico, la entrevista, ¿sí? Se le ha dado un marco, un eje, ¿sí? Entonces, a partir de allí van a empezar a crecer este desafío de conocer en general el contexto, la dimensión organizativa y las prácticas escolares. ¿Vos estás transitando en un grado, Alejandra? Sí, sí, sí. Estoy actualmente en 4º grado. ¿Tenés jornada extendida? No, no tengo jornada extendida. Bueno, son algunos datos importantes para la psicóloga de estudiantes. Bueno, para empezar la reunión con Alejandra, que es la Escuela Mariano Moreno, ¿sí? De Villa Concepción del Tío, ¿sí? Las estudiantes ya están haciendo una búsqueda a partir de la página web, se ha publicado alguna información sobre la escuela, ellas van a seguir profundizando por este desafío de conocer el contexto, ¿sí? Bueno, Alejandro, nosotros del Instituto Leguizamón te agradecemos, y también a Gabriela de la Escuela Mariano Moreno, la posibilidad de construir un saber con otras instituciones, en particular la que estás transitando vos, de tus prácticas, ¿sí? La directora Belkis, Paola, que son las directivas del Instituto Leguizamón, agradecen esta posibilidad de vinculación, ¿sí? Muchísimas gracias. Esta retroalimentación nos sirve y nos enriquece a todos, a ustedes, como primer año, como iniciándose en esta carrera, y a nosotros que estamos, ¿sí? En servicio, porque vieron que siempre se aprende, y de todo se aprende. Ustedes a lo mejor vienen con ideas nuevas, ideas renovadas, ideas con una impronta de un inicio, y que también nos sirve a nosotras que ya estamos transitándolo. Así es que, bueno, muchísimas gracias por la propuesta y bienvenidas. Bueno, gracias. Muchas gracias. ¿Se quieren presentar, chicas? Y como han organizado la entrevista, agregaré algo. Pueden presentar y bueno, como quieren organizar la entrevista. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hola, buenas tardes. De nuevo, saludos. ¿Cómo estás, Nosotros Analia? un gusto. Bien.
Quería ver si aparte de lo que es tu título docente, tenés algún otro título, has hecho algún otro taller para capacitarte. Sí, sí. Aparte de ser maestra de grado, sí, profesora de educación primaria, tengo el título de profesorado en lengua y literatura, que es para media, justamente, para secundaria, sí. Y cursos, capacitaciones, sí, porque desde el colegio, nos van habilitando posibilidades, ¿sí? Que van surgiendo y nos parece súper interesante porque vamos abordando temas muy en boga, ¿sí? Temas que van surgiendo en el transcurso. No es que uno se tiene que quedar con lo aprendido y decir, bueno, ya está, me recibí, acá quedé. No, háganse la idea de que esto es consecutivo y siempre tengo que hacer cursos, capacitaciones para ir entrando en todo lo nuevo. Miren, por ejemplo, ahora en este periodo de pandemia que nadie sabía cómo organizarse de manera virtual, dar una clase virtual, fue todo nuevo. El año pasado fue un desafío realmente para nosotras, para el equipo directivo, para todas las escuelas, porque bueno, hubo que organizarse y fue todo sobre la marcha. Bueno, en base a eso hemos aprendido y este año, cuando se dio ese receso en el mes de junio, nosotras ya estábamos organizadas, estábamos preparadas, porque partimos de la experiencia que tuvimos de trabajo el año pasado, ¿sí? Y sumado a eso, a capacitaciones, a charlas, a información que nos va llegando y que en el transcurso vamos desarrollando justamente para poder abordar esto de la mejor manera. O sea que hacen uso de lo que sería tecnología, la educación, para poder abordar sobre esta etapa de la pandemia. Discúlpame, Todo ¿me eso. harías de nuevo la pregunta? Porque se entrecorta. Ahí ¿Cómo? me disculpa. Ahí, hola. Ahí te escucho. Ahí está. Bien. Disculpe. Apagar las cámaras. Están haciendo uso de la... apago la cámara, profe. Estaban haciendo uso de las herramientas tecnológicas, la comunicación, con todo esto que me Sí, estabas facilitando. sí, muchísimo, muchísimo. Se ha vuelto una herramienta indispensable, ¿sí? Cada dispositivo tecnológico, porque es de allí en donde llegan actividades en esto que nos organizamos desde comienzo de año con burbujas. Una semana tiene una burbuja presencial, la burbuja paralela sería trabaja desde su domicilio. Entonces, usamos WhatsApp, ¿sí? Mucho teléfono, porque es lo más habitual que tienen y también uno se tiene que ayornar de acuerdo a la realidad, ¿sí? Al espacio en donde se desarrollan. Hay chicos que a lo mejor tienen disposición de PC, ¿sí? O tablet, o notebook, o lo que fuere, y hay otros que se manejan solamente con el celular, pero sí la tecnología está siendo una herramienta indispensable en este ejercicio, ¿sí? De ida y vuelta, de aprendizajes, contenidos, porque es la única manera. Sí, hoy en día es indispensable, es así. ¿Y cuáles las experiencias que tuviste con respecto al uso? ¿Había personas que no tenían acceso, tuvieron una dificultad? Y al comienzo es como toda organización, hubo dificultades, hubo que instalar aplicaciones como por ejemplo Meet, Zoom, ¿sí? Que era para hacer este encuentro mínimamente como tenemos nosotros ahora, como estamos reunidos. Para los chicos era nuevo, las familias no sabían cómo instalarlo, así que también tuvimos que hacer instructivos explicándole a las familias, es decir, nos grabábamos nosotras haciendo explicando para bajar cada aplicación para poder conectarnos. Sí, hubo dificultades, pero con el correr
con el transcurso, digamos, de los meses, pudimos hacer que esas dificultades fueran disminuyendo y hoy contamos con que la escuela entera tiene herramientas, dispositivos disponibles, ¿sí? O sea que cada familia, a cada familia le llega la tarea, le llega la clase, le llega la información de ser necesaria por medios virtuales. Alejandra, vamos a volver a tu biografía, ¿sí? Esta profesión o esta carrera que has elegido vos, por ahí el profesor a nivel primario y después de lengua, ¿sí? En términos de tu biografía o tu trayecto, ¿cómo fue primero? ¿Tuviste profesorado de lengua, después profesorado de primaria? Primero el de primaria y cuando terminé el de primaria, ahí comencé el profesorado de lengua y literatura. En ese orden fue y bueno, estoy en todo el proceso de comenzar la licenciatura, que sería como para darle un cierre, ¿sí? A esto de esta realización personal, ¿no? Así es que bueno, estoy en eso de seguir estudiando, seguir capacitándome. Bien, decías que trabajabas en un instituto. ¿En cuánto estás trabajando? Aparte de lo que es Mariano Moreno. Aparte de la Mariano Moreno, que es allí en donde me desempeño como maestra de grado, trabajo en un colegio de la ciudad de Rollito con 5º año. Ah. Sí. Alejandra, buenas tardes. Mi nombre es Gisela. ¿Cómo estás? Sí, te quería hacer una pregunta, justo recién sacaste el tema de la institución que le había tenido unos dispositivos. ¿Esos dispositivos en realidad se le brindaron a las familias, o sea, fueron adquiridos por la institución y se los brindaron a la familia en base a que no podían complementar con las tareas y actividades? En realidad, en la institución hay un equipo, ¿sí? De netbooks, perdón, que son las que habían enviado desde el ministerio, desde el gobierno, pero que esas netbooks estaban bloqueadas. Así que cada familia se ocupó de resolver esto de tener un dispositivo para tener este encuentro de clases con los estudiantes. Tal cual. Alejandra, esto del contacto con la tecnología, en tu biografía, en tu trayecto formativo, ¿cómo estuvo presente? ¿Tuviste que aprender esta dinámica de vinculación sincrónica o en tu trayecto de biografía estuvo presente esto? No, en realidad fue una dinámica que fue surgiendo en el transcurso de cómo se fueron desenvolviendo los hechos o sucesos. Yo la verdad es que no conocía aplicaciones, por ejemplo, como Zoom, como Meet, y bueno, me tuve que poner a tono un poco después, ¿sí? Y aparte de lo escolar, aparte porque estábamos con mis colegas prácticamente en la misma, entonces uno preguntando cómo hago, cómo me conecto, cómo se puede hacer, y bueno, fue de esa manera, pero no fue en el trayecto de mi formación, sino que fue extra, ¿sí? Todo el manejo tecnológico en sí. Ahí es importante saber que has construido. ¿Te lo ha brindado la institución? Esta instancia de socialización para vincularte, otros compañeros de otras instituciones que han colaborado, ¿cómo ha sido ese proceso? Fue un conjunto de situaciones. Nosotros en el colegio, como grupo de pares, por eso es que por ahí es siempre muy importante tener esto del diálogo, ¿sí? Esto del compañerismo con mi paralela, se llama paralela a por ejemplo, yo estoy en 4º grado A, B, y tengo otra compañera que está en 4º grado A. Nosotras trabajamos en paralelo, es decir, que planificamos juntas, ¿sí? Porque atendemos al mismo grado, si bien tenemos asignaturas diferentes.
Bueno, es muy importante esto del compañerismo, ¿sí? No solamente institucional, sino entre colegas extrainstitucional para facilitarnos esta información, sí. Alejandra, buenas tardes. Y en ese sentido, ¿tuvieron que hacer reuniones fuera del establecimiento? Bueno, porque Virtuales. además de que estaba cerrado y Sí, no se podía, virtuales. ¿y antes de la pandemia sucedían este tipo de reuniones fuera? ¿O No, no? Eran únicamente institucionales eran dentro del establecimiento. eran institucionales en forma presencial. Vieron que todo esto de la pandemia siempre trae, y hay que sacar lo bueno, se empezó a implementar en nuestra escuela, ¿sí? Reuniones, así como la que tenemos nosotros ahora, ¿sí? Mediante Meet, mediante Zoom, es algo que nos quedó. Entonces, no tenemos que quedarnos tiempo extra, ¿sí? En la escuela para la reunión, sino que lo acordamos un horario y nos conectamos así por este medio. Sí. Bien. Alejandra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con respecto a esto, a las reuniones, si bien ahora, bueno, son por Meet, ¿cada cuánto la realizan? ¿Cómo se organizan en ese sentido? En la medida que sean necesarias. Por ejemplo, en la época de pandemia, cuando apenas pasó esto allá en marzo del 2020, teníamos reuniones semanales, quincenales, dependiendo de cómo se iban presentando las situaciones y para resolver y para seguir manejándonos, porque era todo muy nuevo. Si no, por lo general, en un ritmo habitual de trabajo, sí, es una reunión mensual, ¿sí? Que sí o sí la tenemos que tener, y bueno, como les decía recién, se empezó a implementar en forma virtual. Claro, bien. Alejandra, buenas tardes. ¿Y qué temas tratan en esas reuniones mensuales ahora? ¿Qué temas puntuales tratan? Acuerdos escolares, aprendizajes, contenidos, hacemos muestra, por ejemplo, de nuestras planificaciones, ya sean secuencias, proyectos, los grados están en cuanto a contenidos, ¿sí? A ver cómo podría decirles, van en forma progresiva, ¿sí? Entonces, no es que primer grado esté viendo una cosa totalmente diferente y sexto, a ver, en forma progresiva vamos viendo aprendizajes de todos los grados. Entonces, por eso que hacemos esta muestra, ¿sí? De nuestra planificación, comentamos situaciones, si implementamos alguna estrategia que nos funcionó, que les llamó la atención a los chicos, la comentamos para que los otros pares también la puedan implementar, y bueno, trabajamos en pos de un grupo, ¿sí? Siempre fortaleciendo esto de contenidos, aprendizajes y el vínculo con los estudiantes, ¿no? Con y entre los estudiantes. Genial. Una pregunta, Ale, volviendo al tema, digamos, de tu trayectoria como docente, ¿recordás cuál fue tu primer inicio, tu primera escuela? ¿Cómo viviste esa situación? ¿Qué sentiste? Sí. Como decía el profe recién, el primer contacto que tuve con los estudiantes fue en una práctica rural de una escuelita de campo, en donde era un pluricurso, en donde el mismo contenido, ¿sí? Por una cuestión de organización, ¿sí? De la docente a cargo, estaba para los diferentes grados. Es decir, que primer grado estaba viendo lo mismo que en sexto, solamente, ¿sí? Que adaptado, digamos, a primer grado. Esa fue mi primera experiencia. Tuve una segunda experiencia también en una escuela rural, y después hice mis prácticas intensivas en el colegio en donde yo estudié, ¿sí? En el Santa Teresita de acá de Balnearia, que bueno, tuve la posibilidad de hacer prácticas en primer nivel, ¿sí? En la primera etapa del año, y segundo nivel en
la segunda etapa del año. Entonces, bueno, es como que salimos bastante seguras. Si bien cuando nos recibimos, sí, y después uno entra al aula por primera vez, la realidad por ahí cambia, ¿sí? No está tanto la presión de que tengo un profe que me está poniendo la nota, se puede hacer un ida y vuelta, una retroalimentación con los estudiantes, esto del diálogo que nunca tiene que faltar, no es que me tengo que sentar y dar de acuerdo al reglamento, porque muchas veces hay diferentes situaciones que pasan dentro del aula y que la docente que está todos los días puede dar cuenta de ello, entonces muchas veces tenemos que abordar contenidos transversales, es decir, que no estaban en nuestra planificación, en lo que nosotros habíamos pensado, pero que surgieron de imprevisto, entonces los ayornamos, ¿sí? Los incorporamos a la clase, ¿sí? Que estamos dando, para que al estudiante o para que al grupo de chicos no les queden dudas, o que si hay alguna situación que se resuelva, en fin. Genial, gracias Ale. ¿Y tendrás alguna experiencia así como que decís, bueno, esta fue la que volvería a repetir 1000 veces? Sí, en una clase de ciencias naturales que me tocó dar plantas acuáticas, en donde estuve más o menos 15 días buscando camalotes, diferentes tipos de plantas acuáticas, me había armado en el laboratorio toda una presentación, ¿sí? Porque no hay mejor que trabajar con material concreto cuando es así, porque a lo mejor nombramos camalote y hay chicos que no saben, nunca han visto un camalote. Siempre es bueno trabajar con situaciones reales y en la medida que se puedan concretas, porque hay diferentes situaciones en las que los chicos desconocen y por ahí plantearlas de esa manera es un aprendizaje súper enriquecedor. Así es que bueno, esa clase de naturales que me quedó grabada acá y que si algún día tengo que dar plantas de nuevo, me parece que volvería, ¿sí? Con todo ese registro que me ha quedado y lo volvería a implementar. Igual de todos modos, no es que yo tenga una clase, ¿sí? Ya estipulada, organizada para un curso y que al año siguiente la voy a usar para el mismo curso, porque los cursos no son nunca iguales, ¿sí? Cada uno tiene su dinámica, cada uno tiene su ritmo, entonces siempre hay cuestiones que o puedo sacar, o puedo agregar, o se puede cambiar. Claro, Aparte para nosotras mismos, exactamente, las vamos adaptando de acuerdo a las situaciones. Incluso para nosotras mismas también, porque uno siempre va, esto del buscar, del experimentar, de investigar, nos va aportando nuevos conocimientos y se hace aún mucho más enriquecedor. Alejandra, una consulta. En este sentido que habías mencionado recién, la experiencia en el laboratorio, ¿tiene laboratorio en la escuela? Sí. En donde yo estudié, que fue donde hice mis prácticas, tienen Sí. laboratorio. En donde yo trabajo ahora también. Sí. Por lo general, las escuelas tienen laboratorio. Muchas Bien. veces no están todos los elementos que se necesitan para un laboratorio, pero sí está el espacio físico y bueno, pasa por nosotros en esto de buscar el material didáctico para llevar, en el caso de que yo necesite alguna probeta, que necesite algún tubo de ensayo, que necesite, si no está, bueno, ver la manera de conseguirlo para que ellos puedan desarrollar la clase como tal, y que puedan conocer, por ejemplo, cada uno de los elementos y demás. O sea que en este sentido ingresan los alumnos, o sea, utilizan ese espacio de acuerdo a la planificación de la docente. No es que tengan una asignatura pendiente. No es que sí o sí se tenga que dar en el espacio físico del aula en donde se desarrolla la clase habitual de todos los días. Se pueden usar los diferentes espacios. Por ejemplo, en una hora de literatura se puede usar la biblioteca, ¿sí? Explorando diferentes tipos de libros, haciendo lectura de diferentes textos, por ahí con los más chiquitos que recién ingresan al colegio y que todavía no lo conocen, es bueno esto de hacer
planificaciones para que ellos puedan conocer cada espacio de la escuela en donde habitan a diario. Alejandra, en estos proyectos, estas propuestas de enseñanza, en la escuela donde estás ahora, ¿ha habido algún proyecto con la comunidad, con instituciones del pueblo o con otros pueblos? Sí, sí, proyectos institucionales, sí, se ha trabajado. Así entre localidades, no he tenido yo la experiencia aún, pero sí, entre instituciones. Ahora, por ejemplo, salió esto de cruzando, ay, se me fue el nombre, a lo mejor usted, profe, me puede ayudar, cruzando caminos en donde escuelas de Chile, de Bolivia, nos escriben, ¿sí? Para las diferentes escuelas nos escriben cartas, y desde acá las respondemos, digamos, son encomiendas que van y que llegan. Así que los chicos con mucho entusiasmo escribieron, ¿sí? Sus vivencias, cómo es la escuela en donde nosotros estamos y demás, y con mucho entusiasmo leen cartas que vienen de otros países. Cruzada de caminos, algo, no les quiero decir con exactitud, pero está eso que surgió y que bueno, que está muy lindo. ¿Qué características o historias conoces del pueblo de Concepción del Tío? ¿Pudiste contribuir algún saber sobre el pueblo, sobre estudiantes? Sí, en realidad la localidad es una localidad muy antigua, en donde el 8 de diciembre rinden, hay un santuario que es la Virgen de Villa Concepción del Tío. Y bueno, no mucho más que eso, digamos, porque yo no soy del lugar y no sabría ampliar más información. Genial, Ale. Una pregunta. Esto, por ejemplo, que lo del tema de la Virgen, ¿lo hacen en algún momento como algún tema en la escuela? ¿O Sí, directamente? sí. Se trabaja el 8 de diciembre, es una fiesta grande que se hace ese día, en donde vienen puestos de diferentes lugares, así que bueno, los trabajamos desde diferentes áreas, cuántos puestos vienen, esto del manejo del dinero, qué es lo que venden, a cuánto se venden, o sea, se trabaja en base a la realidad que ellos tienen en ese momento. Genial. Y ahí participa también la comunidad, digamos. Los Sí, puestitos son de la comunidad. exactamente. De la comunidad y que también vienen de afuera. Ah, de afuera también. Perfecto. ¿En la comunidad viven diferentes colectividades? ¿O Sí. no? ¿O es toda gente nacida en el pueblo? No. Viene gente que, por ejemplo, hay de nacionalidad boliviana, hay una familia de nacionalidad uruguaya. Es decir, que en este sentido, estas actividades muchas veces muestran también cosas típicas de esas colectividades. Claro, sí. ¿Y después eso se trabaja en la institución o es solamente, digamos, algo para el festejo del Día de la Virgen? Y sí, lo trabajamos, solamente que esto ocurre allá el 8 de diciembre, siempre ya estamos prácticamente al final del ciclo lectivo, entonces se abordan ahí en los últimos días de noviembre y hasta que llega la fecha, ¿sí? Y después ya prácticamente estamos en la última semana, ¿sí? De clase, pero sí es algo que se trabaja, que se tiene en cuenta a la hora de planificar. Y a lo largo de este tiempo, ¿ha visto que ha ido aumentando la cantidad de habitantes en el pueblo o se mantiene? Se mantiene prácticamente estable porque es un pueblo muy, muy chiquito en donde no hay fuentes de trabajo, sino que las familias tienen que emigrar en busca de trabajo, así es que no, es un pueblo bastante estable. Sí. Y en esa oportunidad los chicos, ¿cómo llegan al establecimiento? ¿Queda cerca
de las viviendas o alejado? Sí, es un pueblo chiquito, en bici, en moto. Años atrás sabían ir niñitos a caballo, porque era el medio que tenían disponible. Hay nanitos que vienen de zona rural, que viven un poquito más lejos, pero ahora es en bici o en moto, lo más habitual. Sí. Claro. Ale, una preguntita. Sí, sí. Recién hablabas de que, bueno, que es un pueblo chiquito y de que justamente tienen que migrar para conseguir trabajo. Y más o menos, ¿a qué se dedican las familias en el pueblo? Y un 10% son productores agropecuarios, es decir, que tienen campos y entonces trabajan allí. Y el resto, bueno, trabaja a lo mejor como empleo en estos campos, y si no, hay muy pocos negocios, hay 2 o 3 almacenes solamente, y si no, la municipalidad es la que provee digamos, a una especie de jornales para darle la posibilidad de trabajo a las familias más vulnerables. Genial, gracias Ale. De nada. En la comunidad tenemos un sector histórico muy tradicional, de casas muy antiguas, y tenemos todo el sector del pueblo y tenemos el sector de los agrícolas ganaderos, todo alrededor, ¿sí? Sí. Hay propuestas pedagógicas definidas en la institución, en cada uno de los grados en particular, que se deja aprendizajes y vayan los estudiantes a ver la vaca, cómo se ordeña. Sí, sí. Cuando se trabaja, por ejemplo, circuito productivo, en muchas oportunidades este año no surgió, bueno, el año pasado tampoco, porque ni siquiera estamos en presencialidad, pero sí hacemos visitas a diferentes lugares por esto de los circuitos productivos. Por ejemplo, a panaderías, fuimos a tambos, en donde se trabaja el circuito de la leche, y que también se aprovecha la oportunidad para ver el proceso del cereal, ¿sí? De cómo llega, por ejemplo, el pan a nuestra mesa, por dónde pasa, dónde nace. Hay chicos que desconocen totalmente y que, bueno, que está bueno acercarlos a esa realidad. En la medida que se puede, sí. Ahora por estos 2 años los trabajamos en formato video o por fotos o por imágenes, porque no tenemos la posibilidad de salir justamente por la situación que estamos atravesando, pero sí es una propuesta súper interesante y que consideramos muy rica dentro de la institución, llevar a esto de conocer en concreto lo que trabajamos, sí. ¿Pudiste, Alejandra, reconocer esto de los estudiantes cuando ingresan? ¿Pudiste reconocer el hijo del empleado que trabaja en el campo y el dueño del campo, o el dueño del campo lleva a su hijo a otra institución? Es una sola escuela, así que nos juntamos todos. Están las diferentes clases sociales, digamos. Interesante, ahí cómo se da la convivencia, ahí en este grupo. ¿Notaste algo? ¿Cómo? Disculpe. ¿Cómo se da la convivencia ahí con esa diversidad que hay? No, bien, 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 muy bien, porque convivimos y siempre con el respeto de por medio, nunca mostrar o hacer sentir mal. A ver, son chicos, son niños, y a lo mejor viene alguien con un par de zapatillas de marca y hay otro que no lo tiene, pero no se da esa diferencia, no está marcado, no está dividido, no. Y en este sentido, los padres de, perdón, profe. En este sentido, los padres de los alumnos que son los dueños de los campos, ¿no exigen algo al establecimiento, alguna atención especial o algo? ¿O no? No se ha presentado algún caso de esos. No, porque es para todos iguales, es claro. Educación en igualdad, o sea, los mismos derechos y las mismas obligaciones para todos.
no hay distinción alguna. Y en este caso, bueno, ya hablando de la familia, ellos integran también la escuela, participan de las cosas de la escuela, la familia. Y es como en cualquier tipo de institución, hay porcentajes que sí y hay otros que no, que tenemos que estar llamándolos o invitándolos, recordándoles, sí, papá es la reunión, papá, vamos a hacer determinada actividad, y tenemos gente que está súper presente, como pasa en cualquier tipo de institución, pero sí tratamos de aunar, ¿sí? El que no está, tratar de llamarlo, de buscarlo, de invitarlo, de traerlo, porque familia, escuela, trabajamos en conjuntos en pos de una mejor educación, una mejor formación para cada uno de sus hijos y de nuestros estudiantes. Claro. Y dentro del trabajo que ustedes tienen como escuela, ¿tienen alguna asociación, alguna cooperación aparte o dentro de la escuela? Por ejemplo, para no comprendo bien. Sí hay una cooperadora, sí hay una cooperadora. Todo aquel que puede paga, ¿sí? Una cuota mínima mensual, que es un aporte para la escuela, para refacciones, para lo que haga falta en realidad. Pero sí hay una cooperadora, hay miembros de la cooperadora, el presidente de la cooperadora, que son los que manejan, digamos, sí. Y con una pregunta. A la pandemia. No te entiendo, Analia, porque se te corta el internet. ¿Un poco mejor? Ahí sí. Bien, con respecto a la pandemia, bien, ¿ha tenido unos alumnos dejado de ir a ver qué pasaba para la vinculación? Sí, nos ha pasado de tener gracias a Dios, en muy poquito porcentaje, pero sí nos ha pasado de tener estudiantes desvinculados, y se dio justamente a esto por la falta de medios de comunicación, ¿sí? Por dispositivos, pero bueno, tratamos de solucionarlo y a corto plazo pudimos lograr de que estén todos conectados, de que estén todos vinculados, sí. ¿Tuvieron que hacer visitas a los domicilios de estos alumnos? Y el año pasado no, porque no se podía salir, no se podía circular. Y este año los convocamos, en la semana que tenemos en forma presencial, los convocamos a reuniones. En el caso de que haya algún estudiante que tenga reiteradas inasistencias o por el motivo que fuera, los convocamos a reuniones, y tenemos un seguimiento a diario de inasistencia. Si faltó, bueno, hay que llamar por qué faltó, qué pasó, si se fue al médico, si le pasó algo, bueno, tienen que presentar el certificado médico. Sí, al ser una comunidad pequeña, a lo mejor por ahí es un poco más fácil de tener como ese contacto directo, porque nos conocemos todos, ¿no? Claro. Todas las familias, con todas las señas de la escuela, que a lo mejor en una ciudad más grande no pasa eso. Uno no, los profes, por ejemplo, yo como profe de secundario, me pasa de que no conozco las familias, las realidades de cada uno de mis estudiantes, porque es una ciudad, porque es más grande, pero en esta oportunidad sí, porque bueno, es una localidad muy chiquitita. Y tienen muchos Una pregunta, alumnos, Alejandra. Perdón. Sí. Está bien. Con este tema de la pandemia, el año pasado, bueno, fue virtual las clases, y este año, bueno, es presencial y virtual. Este sistema bimodal. Sí, ¿han dejado niños de ir a la escuela totalmente? No. ¿Se han perdido niños de ir a la escuela? No. En ninguna de mis dos experiencias, no hubo estudiantes desvinculados, no. ¿Y repitentes? Actualmente. En el primario, no. En el primario, no.
porque hubo contenidos que a lo mejor no estaban alcanzados, pero que fueron retomados a comienzo de año. No hubo repitentes. De sobredad tampoco. No. Y, Se trabaja con, disculpa, Gis, ¿se ¿no? trabaja con maestras integradoras? Sí, porque tenemos un caso particular de un niñito que necesita atenciones especiales y sí, trabaja con ayuda del gabinete psicopedagógico, pero que asiste 2 veces a la semana, la psicopedagoga en ayuda de sus actividades áulicas. Claro. Actualmente. ¿Y trabajan en conjunto? Trabajan en conjunto, sí, se planifica lo mismo, digamos. Lo mismo, pero adaptado al tiempo y al ritmo de trabajo que necesita el estudiante. Claro. ¿Cuántas integradoras más o menos hay? Una sola. Una sola. Y en cuanto al espacio en el aula, ¿cómo se organizan con esto también de mantener el distanciamiento? ¿Cómo tuvieron que hacer alguna refacción, algo en la escuela? A comienzo de año sacamos bancos y tenemos solamente los bancos que utilizamos. Son burbujas entre 10, 11 y 12 chicos. Y bueno, si se llega a habilitar todo de nuevo, ahora los tendremos que volver a incorporar, pero es lo único que hicimos, digamos. La única medida que pudimos tomar para hacer esto del distanciamiento es separar los bancos, entonces los sobrantes los sacamos y los pusimos en un depósito a la espera de ser utilizados después cuando sea necesario. ¿Tenés alguna rutina en sí del aula con los chicos? ¿A qué rutina a qué haces referencia? Y, por ejemplo, o sea, todos los días, está bien, ahora viste que muchas cosas no se puede hacer, pero en relación al comportamiento o a tener objetivos o algún, no me sale la palabra de hacer todos los días, digamos, no me está saliendo la palabra que quiero preguntar. Como rutina tenemos la entrada, el saludo, la presentación, el cómo les va, cómo están, cómo han pasado, si venimos del fin de semana. Eso es como que ese momentito de diálogo con los estudiantes que tiene que estar antes de comenzar la clase. Como objetivo, ya están planteados dentro de la clase a desarrollar en el día, ¿sí? ¿Qué me propongo yo lograr o alcanzar con el estudiante, ¿sí? En este momento. Otro tipo de rutina, bueno, podría ser los horarios de los recreos, que están ya marcados y estipulados, la rutina de la higienización de manos a la entrada y la salida del aula, la toma de temperaturas cuando ingresan al colegio, ese tipo de rutina, podríamos decir. Bien, al principio de la charla vos decías que no había jornada extendida. ¿No más horas extendidas o no hay? En la escuela sí se da jornada extendida. Yo no tengo horas de jornada, pero sí está habilitado, sí hay campos de jornada, sí. ¿Y cómo se construye con tu propuesta, Alejandro, la jornada? ¿Se vinculan? ¿Hacen boletos compartidos? Sí, con jornada extendida. ¿Qué están haciendo ahora, por ejemplo? Sí. Yo estoy en el área de lengua y de sociales. Ahora, por ejemplo, el tema que estamos viendo es clases de palabras en lengua y en sociales los chicos conocen Córdoba en 4º grado. Así es que estamos en la ubicación geográfica de Córdoba, las principales actividades, cuántos departamentos o reparticiones tiene Córdoba, la capital, estamos en ese tema. ¿Tenés alumnos que no están alfabetizados, leen y escriben de forma convencional en 4º? Sí, tengo, sí, tengo. Y para con ellos trabajo con clases adaptadas, es decir, con adaptaciones curriculares
propias a sus ritmos y tiempos de trabajo, sí. ¿En qué hipótesis tantarían en cuanto silábico alfabético? ¿Cómo lo puedes reconocer? Sí, sí, en la etapa silábica, sí. Hay una niña que no está diagnosticada por el especialista que corresponde, entonces esta niña está recién en el reconocimiento de letras en 4º grado, que es una situación que estamos trabajando fuerte para ver por qué se dificulta tanto el avance en ella. Y tenemos, sí, el menor porcentaje, pero sí tenemos niños que están en la etapa silábica de lectura, ¿sí? O sea, no siempre asociamos un diagnóstico o un problema cognitivo con la construcción del sistema. Hay procesos de enseñanza y aprendizaje que habrán surgido en esta primera etapa, en este primer ciclo, que no han sido fortalecidos y se pueden haber complejizado con la educación virtual, seguramente. Sí. En este caso particular que hablo de esta niña, de esta estudiante, ya viene desde 1º grado con algún tipo de dificultad, solamente es que no es asistida por especialistas, digamos. No es asistida, no la llevan al médico. Entonces, no se puede establecer el por qué, porque se implementan todas las herramientas, se implementan todas las alternativas, y bueno, estamos en proceso de una mejora en sus aprendizajes, ¿no? Y Alejandra, ¿hay algún gabinete pedagógico que acompañe a esta alumna en la escuela? No. Nosotras en el aula... O sea, hay que esperar que el padre... Sí. Es decir, hay que esperar que los papás lleven a los chicos al médico y traigan un certificado que avale si tiene o no algo. Exactamente, sí. Para ello los convocamos a reuniones previas, comentándoles la situación, ¿sí? Del porqué de los aprendizajes, y hacemos sugerencias, y bueno, la verdad es que da resultado. Es por eso que el vínculo entre escuela y familia siempre tiene que estar muy fortalecido por esto del diálogo, ¿sí? En pos de mejora por y para los estudiantes. ¿Cómo es tu vinculación, Alejandra, con los programas de fortalecimiento, ¿sí? En términos que ella hace un acompañamiento en el primer nivel, en el primer ciclo. A la hora de valorar a estudiantes que han ingresado y has hecho una aproximación del conocimiento del estudiante, sus hipótesis, que en este diálogo que podés haber tejido con el programa de fortalecimiento, con la referente, en términos de acuerdo, ¿qué han acordado? ¿Cómo se construyó el saber ahí con los alumnos? No comprendo el interrogante. Sí tenemos un fortalecimiento que se da en primer ciclo, pero no comprendo el interrogante. Porque los estudiantes que ingresan, o que tienes vos en 4º grado, han estado en una etapa con ellos, ¿sí? En términos de acompañamiento también, en propuestas pedagógicas. Sí. ¿Algunas orientaciones didácticas de continuidad en términos metodológicos? Sí, en ese aspecto sí. Sí, estamos comunicadas con la seño de fortalecimiento, y bueno, vamos en pos de un aprendizaje progresivo. Pero bueno, venimos también de un año de pandemia en donde los chicos han trabajado solo desde cada uno de sus casas, con familias que a lo mejor no han podido ayudarlos tanto porque tenemos papás que no saben leer, entonces era solamente con la explicación nuestra, ¿sí? Que se daba en este tipo de reuniones y por ahí con eso no alcanzaba. Pero sí hay comunicación del primer ciclo a segundo ciclo. Ale. Sí. Ale, justo que estabas ahí conversando de este tema, más que todo el año pasado, en tema de la virtualidad y que planteabas todo esto, o sea, se hizo difícil el tema de hacer un seguimiento
con respecto al espacio curricular ya planificado? ¿Lo tuviste que readaptar muchas veces? ¿Y cómo fue también, digamos, la evaluación? Sí. La dinámica que teníamos programada quedó en suspenso y hubo que retomar contenidos, hubo que reforzarlos. La evaluación fue de acuerdo al trabajo, a las evidencias que los chicos nos iban presentando, ¿sí? Y cuando nos comunicábamos así de forma oral, cómo ellos se expresaban, qué es lo que ellos habían entendido, la interpretación, trabajamos de esa manera, sí. Genial, gracias Ale. Bueno. Con respecto a los vínculos de la escuela, ya que decías que necesitaban un certificado, ¿ustedes tienen vínculo, por ejemplo, trabajan junto con el dispensario del lugar? ¿Hay un dispensario o algo que lleve a cabo? Hay un dispensario y hay un asistente social que está a disposición, digamos, de estos casos concretos así particulares, entonces también estamos en contacto con la asistente, ¿no? Bien. Y aparte de esto, ¿tienen algún otro proyecto, algo con otra institución de ahí del pueblo? En este momento no. Estamos muy abocadas a esto de los aprendizajes que quedaron pendientes desde años anteriores, a reforzar los que ya están. No tenemos un proyecto con otras instituciones, no. Y en cuanto... Ay, perdón. Pero sí se suele, no hay problema. trabajar. Sí se suele trabajar con proyectos, sí se suele trabajar, sí. Y en cuanto a esto que me decías que están trabajando para reforzar todos los contenidos, ¿cómo es el tema entre lengua y matemáticas? ¿Tiene, digamos, un balance entre las dos, entre las horas que se dan de esas materias? Sí. Hay una distribución semanal equitativa, ¿sí? De estas dos asignaturas troncales, ¿sí? Sí. Bien. Al comienzo de año pudieron comenzar ya con las burbujas. Cuando se encontraron con los niños en el aula, ¿vieron diferencia en cuanto al aprendizaje presencial al aprendizaje que vieron del 2020, que fue más virtual? Sí. ¿Notaron? Muchísimo, porque debido a la ayuda que recibían desde cada uno de los papás, se notó muchísimo que no era lo mismo lo que nosotros o las evidencias que nosotros recibíamos que cómo el niño se defendía solo en el aula. Sí, lo notamos. Sí. Y este año, Alejandra, hasta el día de hoy, ¿qué balance podés hacer de aprendizaje de los chicos? ¿Mejoró en relación al año pasado que fue virtual? Sí. Muy significativo, muy rico, muy productivo, y bueno, y vamos trabajando despacio, digamos. Todavía no hay un balance general, porque eso lo vamos a hacer a fin del ciclo lectivo, pero en una primera etapa que fue muy próspera, ¿sí? Con esto de encontrarnos al menos semana de por medio, ese vínculo del estudiante con la maestra que es irreemplazable. No hay nada que lo pueda suplantar, no hay medio tecnológico, no hay aplicación, no hay nada, porque los chicos se sacan dudas entre ellos, surgen interrogantes, no sé, es el ida y vuelta, sí. Por eso podemos decir que ellos están entusiasmados con este nuevo sí, modelo a ellos les encanta, no, a ellos les encanta ir al colegio, les encanta porque también disfrutan mucho de las horas especiales, sí, de las horas especiales hago referencia a música, educación tecnológica, educación física. Me estoy movilizando porque tengo que ir a buscar a mi hija a la guardería, que es hasta las 19, así que sigo hablando desde arriba del auto. Está bien, gracias. Mamá todas terreno. ¿Alguna otra pregunta, estudiante, o ya damos por finalizado? ¿Quieren que la demos? Lo que quería preguntar era en torno a las aulas, al edificio.
que no habíamos planteado un poco ese tema, cómo eran las aulas, si eran muchas, pocas, si habían tenido que hacer... En realidad, en cantidad, tenemos cantidad de aulas. Lo que pasa es que el tamaño de las aulas es chico. El espacio físico en sí es chico, entonces por eso nos planteamos que si hay una vuelta, va a ser imposible mantener esto del distanciamiento que nos piden, porque las aulas son chicas. Bueno, pero sí claro, contamos con el número de aulas que se adapta, digamos, de acuerdo a la matrícula de estudiantes. Bueno, gracias Alejandra. Hemos realizado numerosas preguntas intensas. Y bueno, está todo grabado porque los estudiantes van a seguir analizando y comparando y profundizando con otros docentes y con los directivos. ¿Sí? Bien. Bueno, ha sido un gusto. Y en cualquier otro momento, cuando necesiten, estoy a disposición. No hay ningún tipo de inconvenientes. Muchísimas gracias, Alejandra. Bueno, que anden muy bien. Suerte. Gracias. Hasta luego. Bueno. Muchas gracias, Alejandra, por su tiempo. Chao. Muy amable. Hasta luego. Gracias. Chao. Profe. Bueno. ¿Cómo nos hemos portado? Pésimo. Es importante, bueno, más allá de que ustedes están transitando la primera experiencia, están aprendiendo la antropología, hacer las preguntas, ¿sí? Es importante que el entrevistado, más allá de que muchas veces se gira para otros temas, ustedes traten de tener ese organizado, volver, para que no se dispersen mucho, ¿sí? Por eso he visto que varios de ustedes han vuelto al texto porque han retomado, y otras por allí que no encontraban dónde estaba el hilo, ¿sí? Eso implica una organización en términos de la entrevista que se va a ir aprendiendo, ¿sí? Bueno, las otras compañeras van a hacer sus entrevistas y todas van a quedar grabadas, ¿sí? Una vez que concluyan todas las entrevistas, ¿sí? Todas las entrevistas van a estar grabadas y es importante que esta entrevista la vea el grupo que sigue, ¿sí? O mejor dicho, que lo vea antes de entrevistar a los directores y vicedirectoras, no tanto a los docentes, ¿sí? Para que no queden con el mismo circuito de repregunta, el mismo tema, sino que surjan otras nuevas. Y una vez que terminemos todo este proceso, empieza la etapa de proceso individual, ¿sí? Van a quedar todos los videos de las entrevistas en el aula virtual, y a partir de allí empieza el trabajo individual de cada una de ustedes de grabar todas las entrevistas, de todas las llamadas, de hacer la base empírica y empezar a construir el proyecto, ¿sí? Bien, el trabajo en equipo ha culminado ahora entre ustedes y después viene el trabajo de cada una de ustedes. Van a tener todos los videos para desgrabar de cada actor, las preguntas, hacer su base empírica y empezar a elaborar el proyecto, ¿sí? A partir de ahora, bueno, seguiremos transitando en práctica los nuevos saberes y en nuevas clases, ¿sí? Esta experiencia es importante que la socialicen con el grupo de mañana, de manera tal de que te digan, ¿ve? El organizador nos ayuda un poco, tomamos las preguntas y las llevamos al organizador, porque tenemos las preguntas por un lado y el organizador por otro. Ustedes tienen que hacer la construcción de articulación y seleccionando, ¿sí? Bueno, interesante las entrevistas, ¿sí? Podemos hacer por todos lados un poco y después lo vamos a unir a todo lo que nos digan todos los actores y vamos a hacer un texto, ¿sí? Bien. Bueno, profe, una consulta. Nosotros habíamos hecho como un hilo conductor, o sea, un orden en donde teníamos encabezadas, digamos, los temas centrales y las preguntas, por ejemplo. Primero eran las preguntas sobre las trayectorias, luego la parte de la escuela y del pueblo, luego la parte de lo comunitario y lo social. Eso que habíamos armado acá, ¿lo subimos al Drive? O, como usted dijo, vamos bajando
lo que hemos grabado hoy día en la clase y vamos armando y le pregunta y respuesta. A partir de ahora, estudiantes, la construcción es a partir del tejido, lo que hemos tejido con la entrevista, ¿sí? Y bien, seguramente van a quedar cuestiones pendientes que vemos si es necesario o no construir un nuevo saber o fortalecerlo a partir de otros vínculos que construyamos, ¿sí? bien. Es la primera experiencia, ¿sí? Bueno, la estaremos viendo el día viernes, ¿sí? En práctica. Bueno, profe. Se cuidan todas. Gracias. Gracias. Igualmente. Gracias, profe.